Sí, muy buenos días a todos los estudiantes. Un placer poder saludarlos y compartir un momento más de nuestra clase, la educación física. Hoy queremos desarrollar un tema muy novedoso, muy interesante y que yo estoy seguro que les va a gustar a todos ustedes. Es un tema que está lleno de historia, un tema que en él está enmarcado el accionar de muchos países del mundo. Está relacionado con el deporte olímpico como tal. Es un tema sumamente rico, lleno de historia, de tradiciones, de costumbres, de donde podemos conocer muchos países, muchos competidores, muchas personas que hacen hazañas extraordinarias y que en él se demuestra el esfuerzo de cada persona. Bueno, entrando en el contenido. El tema, el deporte olímpico. Es un amplio tema y que lo vamos a estar tratando también en más de una clase. Por su, como decía, su contenido y la amplitud del contenido. El deporte olímpico es una de las historias más antiguas. Fueron celebrados por primera vez hace casi 30 siglos, en el año 884 a.C. Fíjense cuándo se celebró por primera vez el deporte olímpico. O sea, la historia del deporte. La Olimpiada se celebró por primera vez hace 30 siglos, en el año 884 a.C. Esto ocurrió por iniciativa de un rey llamado Ifitón, soberano de Élida, en el Peloponesio, donde está situada la ciudad de Olimpia. De ahí sale la historia de Olimpiada, por eso que se dice Olimpiada, en honor a la ciudad de Olimpia también. Pero bueno, este evento en aquel momento fue hecho en honor a Zeus y como característica principal contaba de una sola prueba o una disciplina competitiva, una carrera de 192 metros. Se marcaba incluso estos 192 metros con piedras, a la que luego fueron añadiendo dos pruebas más en aquel mismo recorrido. O sea, primero se inició con una sola prueba, 192 metros. Después a esos 192 metros se añadieron dos pruebas más. La diáulica, ida y vuelta. Y la segunda prueba que se añadió a esos 192 metros fue la dólica. 12 vueltas de ida y regreso. No había otra forma de correr que solamente los 192 metros que se hacía dentro de un estadio de la época. Ya en el año 708 hizo aparición la carrera, la lucha, el salto, el boxeo y el lanzamiento del disco. Fueron las pruebas clásicas del olimpismo en aquel momento. Por eso son las pruebas fundamentales que se hoy tienen en la actualidad. En aquel entonces, al igual que hoy, las Olimpiadas eran celebradas cada 4 años. Siempre en el verano, al pie de un monte, el monte sagrado llamado Altis. ¿Por qué se hacía en el verano? Bueno, pues se hacía por la situación del clima. Hoy ya se hace en dos momentos. Hay olimpiadas de verano y hay olimpiadas de invierno, teniendo en cuenta que hay muchos países que permanentemente su clima es frío y se le da la posibilidad también de desarrollar deportes olímpicos de invierno. Como le decía, se hacían siempre en el verano al pie de un monte sagrado llamado Altis. Y como dato curioso, se hacía solamente una sola jornada de competencia. También, bueno, era una sola prueba y se hacía una sola jornada. Después se fueron incluyendo dos pruebas y después se fueron incluyendo 6 pruebas más. Como les decía, el boxeo, la lucha, el atletismo, que era la carrera, en diferentes modalidades, el salto, el lanzamiento del disco, como pruebas clásicas. Ya con el tiempo fueron ampliando el tiempo de duración. Primero se hacía en un solo día, después se fueron ampliando a 5 días y donde fueron introduciéndose otras pruebas más. Ya en la actualidad es todo un espectáculo y se gastan millones de pesos para brindarle el mejor espectáculo a los amantes del deporte, y ya hoy se compiten no solamente en un día, ni en 2 días, ni en 5 días, no. Ya una olimpiada hoy logra alcanzar hasta 2 y 3 semanas de competición. Los vencedores de aquella época y de las pruebas en las que se competían eran proclamados ganadores, o al finalizar del evento. No se usaba mucho la palabra campeón, solamente ganadores, proclamados ganadores del evento.
Y su premio no es como en la actualidad. El premio en aquel momento era una rama de olivo silvestre. Se hacía en forma de un collar o de una corona. Este olivo silvestre era cortado por los sacerdotes de la ciudad de Ifitón, en las márgenes del río Alfeo, en la ciudad de Olimpia, como todos conocemos. Por eso recuerden que se llama Olimpiada, en honor a esta ciudad donde surgió este evento por primera vez. Las Olimpiadas fueron celebradas durante 1269 años. Fíjense qué dato curioso. 1269 años, ininterrumpidamente, hasta el verano del año 385 de nuestra era. Después estas fechas fueron suspendidas por un emperador, el emperador Teodoro el Grande, como parte de una ofensiva cristiana contra el paganismo de Grecia. En la ciudad de Grecia había unas conductas muy desfavorables a las doctrinas cristianas, y entonces este emperador llamado Teodosio el Grande, como parte de esta ofensiva, suspendió el desarrollo de los Juegos Olímpicos o de las Olimpiadas aquellas, o sea, consideradas como las Olimpiadas antiguas. Pero bueno, después de esta suspensión de las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos de la antigüedad, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna fueron inaugurados ya el 5 de abril del año 1896 en Atenas igualmente. Hay una historia muy grande ahí y que tenemos toda la información en recursos para que ustedes la puedan leer. Por quién fue el varón que reanudó estas competencias. Ya hoy se compiten en múltiples deportes. Hay alrededor de 28 disciplinas competitivas para el juego de invierno y creo que son 14 o 15 para los juegos de verano de deportes con más de 36 disciplinas competitivas. Pero bueno, ¿qué te invito? Primero, a que puedas leer los recursos que tenemos en plataforma y poder responder estas actividades que vamos a desarrollar en este ciclo del deporte olímpico. Hay algunas preguntas que están en tareas que debes de copiar en tu trabajo, en tu cuaderno de trabajo, y bueno, sobre todo enviar estas evidencias para saber que estamos desarrollando. Y también nos gustaría tener tu criterio en relación a cómo ves el tema. Es un tema muy valioso, muy rico en historia y que queremos compartir en todo este tiempo contigo. Recuerda observar el video, leer los recursos que tenemos en plataforma, contestar tus preguntas en el cuaderno de trabajo y enviar las evidencias. Es importante, esta es la única forma que tenemos de comprobar que estás trabajando junto a nosotros en el desarrollo del tema. Que tengas bonito día y recuerda, somos grandes, somos lobos.